Hola, Iglesia Más Esperanza de Vida. Qué hermoso saludarlo en esta noche. Que el Señor le bendiga. Quiero ser emisario de paz en cada casa de las personas que me ven en esta noche, de aquellos que comparten conmigo este espacio para que todos aprendamos un poco más, conociendo a Dios. Venimos estudiando un poco la historia de Abraham. Hablamos hace 15 días de esa relación que él tenía en su lugar de bendición con Lot. Se fueron los dos a un lugar en donde no había bendición, les fue muy mal, regresaron y después por la abundancia de sus bienes habían peleado y tuvieron que separarse Lot y Abraham. Por cierto, Abraham escogió un lugar que él pensó que era bueno y le dejó a su tío el que pensó que era peor. El uno incluía un río caudaloso donde había agua a la hora que él quisiera. Esa tierra escogió él. Y le dejó a Abraham aquella donde llovía solamente a aquel hombre que fuera obediente a Dios. De hecho, como dije hace 15 días, a Lot le fue muy mal. Recuerda cómo el lugar fue destruido con una lluvia de fuego. Y la mujer de Lot miró atrás y murió. Lot perdió todo lo que tenía allí. Escogió una tierra que para él era parecida a Egipto, pero alejada del Señor. Pertenecía a la región de Sodoma y Gomorra, donde había pecado, pero a Lot le gustaba ese estilo de vida según los estudiosos de la palabra. Fracasó, desobedeció, se apartó. Y la lección es más que clara, Iglesia Más Esperanza de Vida. Ahora quiero hablar qué eligió, cuál fue la elección de Abraham. A diferencia de Lot, iglesia, Abraham se quedó en la tierra de Canaán. Eso fue lo que su sobrino le dejó. Es más, Abraham eligió después de su sobrino y escogió primero Lot y le quedó a Abraham lo que su sobrino no escogió o despreció o le pareció que no era bueno. Abraham se quedó en la tierra de Canaán. Ya no buscó refugio en ningún otro lugar porque le fue mal cuando descendió a Egipto, a Gerar, buscando mejores días. Como lo había hecho cuando fue a Egipto, cayó en desobediencia y decidió quedarse en el lugar de su bendición. En la tierra, la promesa es clara: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y entonces le señala las bendiciones. Dice la palabra en Génesis 13:12, léala conmigo. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Esa fue la diferencia entre Lot y Abraham. Ambos eran ricos. Recuerde que el motivo por el cual se apartaron es porque las riquezas ya eran tantas que molestaban a un lado y a otro. Ya sus ganados no cabían. No cabían. Entonces, Abraham respetó la decisión de su sobrino, pero seguramente tuvo dolor. Porque sabía lo que Lot tenía en su corazón, lo que le gustaba, la forma que le gustaba y qué había en Sodoma y en Gomorra, a donde su sobrino iba a establecerse. Y fue poniendo su sobrino Lot tiendas por todas partes, en la tierra de Sodoma y Gomorra. Abraham no tenía hijos propios y Lot era como su hijo. Y seguramente iba a ser su heredero también. Probablemente Abraham ahora se cuestionaba: bueno, ¿y ahora quién me va a heredar? ¿De quién será toda esta tierra que Dios me prometió? Porque Jehová le ha dicho: a tu descendencia le daré esta tierra. No es de extrañar, iglesia, que Dios haya escogido ese preciso momento para confirmarle a Abraham su promesa. Génesis 13, 14, 16 dice: y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. Atención, aquí le confirma a Dios la promesa: alza ahora los ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Vuelve a decirle: a tu descendencia para siempre.
y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Parece tremendo esto. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Es una promesa tremenda, de un alcance hasta nuestros días. El polvo de la tierra representaba la promesa de Abraham, incontable, incontable. Lot se había separado, había tomado su decisión y probablemente ya había desaparecido. Y Dios toma este momento para reiterarle, para confirmarle a Abraham su promesa. Abraham, yo sigo contigo. Mira, oriente, occidente, norte y sur. Mira, hasta donde alcancen tus ojos. Esta tierra es tuya. Todo es tu dominio, tu posesión, porque yo te la entrego. Abraham necesitaba que le confirmara que el Señor le daría descendencia, no un hijo adoptivo. Descendencia y tierra seguían en pie en la promesa de Dios. Y se cumpliría con un hijo propio. Abraham tenía esta convicción. En este momento el Señor invitó a Abraham a recorrer la tierra prometida. Mírala, al norte, al sur, al oriente, al occidente. Mírala con tus ojos. Hasta donde te alcance la vista, alza la vista. Recorre la tierra, toda es tuya. A partir de este momento Abraham ya no saldría más a buscar mejores pastos, no le era necesario. Ya había confiado. No volvería a Hebrón, a Egipto. Génesis 13:18 dice: entonces Abraham mudó su tienda y vino y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar al Señor. Ya no volvería a Egipto, se quedaría allí. Hebrón sería el lugar donde Abraham adquiriría su primer pedazo de tierra en la tierra prometida. Iglesia, lo que Dios escoge para nosotros, allí es donde tendremos bendición. Allí es donde seremos bendecidos. No dependerá de las circunstancias. No dependerá del tiempo. No dependerán de las condiciones. Depende de permanecer en la voluntad de Dios. Téngalo claro, en esto hay que insistir. Abraham así lo estaba haciendo ahora. Quedarse en la voluntad de Dios. La elección de Abraham era clara. La elección de Abraham era clara. La confirmación de la promesa que Dios le daba a Abraham estaba clarísima después de que Lot partiera. Dice la palabra en el capítulo 15, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera, soy tu galardón sobremanera grande. ¿Después de qué cosas? Bueno, se refiere a lo de Lot, al haber salido de la tierra prometida. Lot se encontró después en medio de un problema muy grande. Después de todas estas cosas, cuando Lot se fue a Sodoma, etcétera, etcétera. Felizmente Abraham salió al rescate de Lot, pero Lot no aprendió la lección. Había sido rescatado primero y luego se fue nuevamente a Sodoma. Tal vez creyó que lo del secuestro y aquellas cosas era un golpe de mala suerte, en lugar de verlo como una consecuencia de haberse salido del lugar y de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo salimos de la sombra, de la protección del Señor, cuando usted y yo salimos de su cobertura, iglesia,
nos complicamos la vida realmente. Nos exponemos a que nos ocurra cualquier cosa. Estamos por nuestra propia cuenta y riesgo. Algunos aprenden la lección y regresan. No, yo voy al lugar de mi bendición, a la sombra del Dios Altísimo. Pero otros atribuyen a otras circunstancias. No, es un golpe de mala suerte. Y siguen por el mismo camino que los llevará a la destrucción. La elección de Abraham le traería bendición. La obediencia de Abraham le traería bendición, iglesia. Más adelante, en virtud de esta vida de obediencia de Abraham, el Señor le da a Abraham una visión de los planes que tenía para él. Génesis 15, 4 y 5 dice, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino el que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Así será tu descendencia. Dios le llevó a Abraham a que su heredero no sería su sobrino ni su siervo, no era Lot, no era ningún siervo, sino que un hijo propio. No solo eso, sino que le demostró una descendencia numerosa, primero como el polvo de la tierra y luego como las estrellas del cielo. Abraham no pidió más prueba. Dice la palabra Génesis 15, 6, y Abraham creyó al Señor y él se lo reconoció por justicia. Si tú crees en el Señor, hermano y hermana en Cristo, no será contado por justicia. Te será contado por justicia. Abraham no pidió más pruebas. Él creyó en la visión, en la palabra de Dios, y no lo que sus ojos físicos veían. Ese es el nivel de la fe. Ese es el nivel de la creencia de los hombres de Dios. La fe de Abraham debe servir como un ejemplo simple para nosotros, pero de una enorme trascendencia y magnitud. Dios espera que creamos en Él para que nos sea contado por justicia. Aunque no hemos visto a Jesús, debemos creer en Él. Debemos sentirlo, debemos vivirlo, debemos obedecerle como si lo estuviéramos viendo. Es interesante que luego de que Abraham creyó, aún habiendo creído, todavía hizo una pregunta al Señor. Génesis 15, 8 dice, y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber qué poseeré? Señor, dame una señal. ¿Cómo yo puedo saber que esto viene de parte tuya o qué voy a tener? Caramba, el hombre todavía le faltaban algunas cositas. Si la Biblia dice que Abraham tuvo fe, entonces quiere decir que su pregunta no era una expresión de duda en verdad. No, no lo era. Más bien era un deseo de que Dios le confirmara lo que había recibido o de saber más detalles para saber qué debía hacer entonces. Hacer preguntas a Dios no siempre implica falta de fe. No. Es permitido preguntarle al Señor sobre los detalles de lo que Él nos dice. Él es quien nos habla. La clave está en no dudar, aunque tengamos que hacer preguntas sobre algunos aspectos. La clave está en creer. La clave está en permanecer, iglesia. La clave está en permanecer donde Dios nos pone. Y hasta aquí, nuevamente, esa es la lección. El lugar de la promesa, la obediencia. A pesar de que hayamos tenido algunos problemas familiares, como con Lot, las diferencias no fueron resueltas tal vez de buena manera de parte de Lot, y eso lo llevó al fracaso. Uno supondría que allí se acabaría la conversación, pero Dios siguió hablando y le dijo a Abraham que no solo le daría descendencia, sino también le daría tierras. Abraham no podía imaginar cómo iba a ser eso posible. En aquellos tiempos, Abraham habitaba como extranjero y los extranjeros no podían tener tierras.
Era una invasión. Por eso de pronto preguntaban, ¿y esto cómo será? Y entonces viene algo con lo cual quiero terminar hoy. Un pacto. En la antigüedad, quiero que sepa lo que son los pactos, que aprendamos un poco más de esto. Los pactos se hacían con una ceremonia. Se mataban animales, partiéndolos a la mitad desde la cabeza hasta la cola. Este corte dejaba un charco de sangre entre las dos partes. En la ceremonia del pacto, los participantes debían caminar en medio de las partes de los animales, manchando su vestidura con la sangre del sacrificio. Póngame atención. Luego de pasar decían, que así sea, que así me sea hecho, si no cumplo con mi parte del pacto. Los pactos eran compromisos muy serios, no de labios para afuera. Era un compromiso de vida o muerte para siempre. Es un pacto verdadero de sangre, de muerte. Si yo no cumplo, que la sangre, sobre mí se derrame la sangre. Dios quería asegurarle a Abraham que su promesa era muy seria y por eso lo llevó a hacer un pacto. Y le respondió, Génesis 15, 9 al 11, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Abraham estaba esperando para ver lo que Dios haría con el sacrificio. La palabra dice en Génesis 15:2, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. La palabra en hebreo que define profundo sueño es tardema, que significa letargo o trance. Dice la palabra en el capítulo 15 y 17, y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre las mitades de los animales. Nótese que solo Dios pasó entre las partes y Abraham lo puso a dormir. Duérmete que yo voy a actuar en esto. Y en esto hay un gran mensaje. Dios se comprometió a cumplir el pacto. Esta es mi parte, Abraham. Esto me corresponde a mí. Pero no condenaría a Abraham si no cumplía su parte. Era un pacto de Dios con Abraham. Unilateral, si usted quiere. Solo el Señor derramaría su sangre en la persona de Jesucristo para que todos fuéramos incluidos en el pacto que Él hacía con Abraham en ese momento. Este pacto es mío. Así cumpliría la promesa y en ti serían benditas todas las naciones. Como parte del pacto, Dios explicó otros detalles que Abraham debía saber con respecto al cumplimiento del pacto. Y Dios le dijo a Abraham, 15, 13 y 16 al 16. Ten por cierto que tu descendiente será extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Escuche bien. Mas yo también juzgaré la nación a la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Atención. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación, dice la palabra, ellos regresarán acá, está hablando de la tierra prometida, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Aleluya. Dios le está diciendo a Abraham lo que viene. Además de hacer un pacto con él, le dice, en ti serán bendecidas todas las naciones. En su momento yo tengo un cordero que también será inmolado como parte de mi pacto contigo o con tu descendencia, que es toda la tierra. Y dice que ellos serán esclavizados por 400 años, está hablando del pueblo de Israel. Pero yo los voy a liberar, dice la palabra. Dios reveló a Abraham que le daría una tierra y una descendencia, pero que antes de eso iban a ser esclavos. La tierra
no le sería quitada por los amorreos, eso es lo que quiere decir, sino hasta que hubiera llegado el colmo de su maldad. Iban a pasar 400 años antes de que su pueblo poseyera esta tierra. Este es un pacto que Dios hace con Abraham como producto de su elección y de su obediencia. Qué hermoso esto que estamos aprendiendo. Hemos recorrido un poco la relación de Abraham con su sobrino, lo que pasó con su sobrino, los acontecimientos que rodearon lo que vino después, el rescate. Lot volvió a salirse para la tierra de Sodoma. Y viendo la obediencia de Abraham, Dios le reitera su promesa. Y encima de todo le dice como algo más: voy a hacer un pacto contigo. Este pacto es mío. Yo solamente pasaré. Te voy a dormir y yo voy a pasar por los animales por las dos mitades. Hemos visto lo que es un pacto. Dios le dijo: tráeme tórtolas, tráeme esto. Y Abraham lo trajo, los abrió por la mitad, pero solo Dios quemó el sacrificio. Y le dijo: tu descendencia será tu heredera. Pero antes de que lleguen a la tierra que yo les prometo, el amorreo será muy malo. Y el pueblo también vivirá en esclavitud durante 400 años. Después de eso, vendrá su bendición. Vamos a orar, iglesia, delante del Señor. Padre, tú has hecho un pacto con Abraham que nos cubre a todos nosotros, sus descendientes. Señor, bendícenos. Señor, permítenos hacer una elección correcta. Permítenos, Señor, guardar el nuevo pacto con Jesucristo, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vivir en obediencia y estar en el lugar de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué concluimos aquí, iglesia? Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que recompensa la obediencia, la fidelidad, que cumple su promesa, pero es necesario estar en el lugar, hacer una buena elección de estar con Él, de no dejarnos llevar por la apariencia, sino por aquello que, aunque no veamos, es poderoso en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga, iglesia. Vamos a terminar la próxima vez, en 15 días más, ya el estudio de esta parte de la Biblia en Génesis de Abraham, y vamos a tomar algunos elementos más que son interesantes para nuestra vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muy buenas noches. Que tenga un descanso reparador.